Muy bien. Versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara la barca un poco de la tierra, y sentándose en ella enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda para que echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían o se estaban a punto de romper. Entonces hicieron señales a otros compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, ellos siguieron a Jesús. Vamos a orar. Padre, pedimos tu guía en estos momentos para que nos permitas y nos ayudes, Señor, a entender lo que estás enseñándonos en esta tarde, Señor, con el texto. Esta realidad de ser como tus discípulos, Señor, pescadores de hombres. Señor, ayúdanos a entender cómo encontrar nuestra identidad en esa figura, en ese simbolismo, para que podamos, Padre, poder encontrar tu voluntad para nosotros hoy y presentarnos a poder obedecerla para tu gloria inmediatamente, Señor. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. A los 17 años, mi padre salió de mi casa. Mis padres se separaron y mi padre salió de mi casa. A los, creo que 21, algo así, tuve que haber sido, mi madre se volvió a casar y se mudó a Guatemala con su esposo. Entonces quedamos en la casa donde fuimos criados. De los 4 hermanos, 2, el menor salió con mi madre, y los 2 del medio nos quedamos viviendo allí en nuestros 20 años. Yo trabajaba a tiempo completo en construcción, y al mismo tiempo estudiaba, trabajaba en un negocio familiar, y viví mi vida conforme a lo que yo quería. Probé el pecado y tenía la libertad de hacerlo en el marco de esa realidad. Y un par de años de vivir solo de esa manera. Luego se casó, el hermano que vivía conmigo se casó y se fue, y viví solo en la casa y viví el mundo tal y como yo lo quería vivir. No mucho después empecé a experimentar, sabía que hacía lo malo frente a Dios, sabía que lo estaba disfrutando y me deleité y me entregué. Inclusive la gente más mal portada de mis amigos se preocupaban por mí y le decían a mis hermanos: estamos preocupados por Manrique. Y bueno, yo podía reconocer el fruto del tipo de semilla que yo estaba plantando, y yo sabía el tipo de fruto que iba a dar. Entonces empecé a tener cierto tipo de sueños, cierto tipo de experiencias. Solo experimenté soledad y empecé a tener un enorme sentido de miedo.
temor profundo sobre mi vida, sobre mis cosas. Me fui a un fiestón del final del año que todos los años íbamos, economizamos enorme dinero para irnos a ese fiestón de fin de año en un lugar ahí en Costa Rica, que normalmente mi grupo de amigos íbamos. Y estando ahí ese día, esa noche, ya no quería yo. O sea, yo sabía que no me satisfacía más. Y sabía del temor y sabía de la soledad. Como la fiesta iba a terminar como a las 3 de la mañana, pero ese día ya a las 11 yo ya no quería estar ahí. Y me fui, me salí al parqueo, me sentí en la acera, ahí en la acera, y ahí me senté. Y ya no quería estar ahí. Y apareció una muchacha cristiana, que era una amiga de juventud, y me habló, me dijo Manrique, me reconoció, se introdujo, me recordó quién era, y me dijo que ella era cristiana, que estaba en un apartamento ahí con la familia de una amiga, y me habló de Cristo, y me dijo que ella era cristiana, que como me estaba, hablamos un poquito, y me dijo que si no quería, regresando a San José, que si no quería ir a un estudio bíblico, y bueno, ahí quedó la conversación. Regresé a San José, me empezó a llamar otra amiga de la infancia, invitándome a un estudio bíblico, que fuera, me insistió semana tras semana, le dije que no una y otra vez, y seguí insistiendo y terminé yendo al estudio bíblico. Y fui al estudio bíblico y abre la puerta, la que estaba recibiendo el estudio bíblico era la muchacha de la fiesta, que yo estaba, esa. ¿Y qué está haciendo usted aquí? Y bueno, y empecé al estudio bíblico, escuché, enseñaban sobre Mateo, el Evangelio de Mateo, y yo dije, al final del estudio, no entendí nada, no entendí mayor cosa, pero por alguna razón yo sentí una dirección a determinar, Dios, mi vida así como está, yo no la quiero. Mi espiritualidad así como está, yo no la quiero. Algo no está funcionando. Y si usted está viendo esto, para alguien que se consideraba fuerte católico, venir a un estudio bíblico no católico, y lo que le dije al Señor es, Padre, yo ni sé por qué usted me está trayendo a este lugar que no es católico, pero yo creo que yo sí tengo que volver a venir aquí todos los jueves. Así que voy a reservar estos jueves para venir a este lugar y yo voy a estudiar la Biblia. Y porque sabía cómo estaba mi corazón. Bueno, 2 años después de frecuentar con este grupo, me empiezan a invitar a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo, no, yo soy católico, yo no puedo estar en una iglesia no católica. Claro que sí podés, solamente vas con nosotros. Y fui a la iglesia. Y un domingo, después de tiempos, un domingo, el pastor habló sobre la obra de la cruz. Y habló sobre lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Y la nueva vida que Él puede entregar. Y cómo la Biblia llama quitarme, arrancarme el corazón que tengo y darme un nuevo corazón. Y empecé, yo ya venía estudiando los pasajes, venía estudiando, tenía 2 años de estar leyendo junto con el estudio bíblico, ya empezaba a conocer. Entonces llegó un momento que decidí, el pastor dijo tal y tal cosa, entonces lo busqué, hice una reunión con él y le hice preguntas, no entiendo, pero yo soy católico, pero esto y le hice todas mis preguntas. Y él me explicó con paciencia y me llevó por los pasajes. Muy poco después, yo fui y oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero que usted me salve. Ya entendí la terminología. Yo nunca he sido cristiano. Ya entendí. Por eso me siento como me siento. Yo quiero esto que usted ofrece a través de la obra de su Hijo Jesús. Yo quiero que me la aplique a mí y me salve. Y quiero todos esos beneficios que la Biblia dice que usted ha hecho posible para mí. Pasaron varios meses hasta que ofrecieron de que había bautismos y yo ya sabía lo que había creído. Yo ya sabía lo que en la Biblia dice es una verdadera espiritualidad agradable a Dios por medio de la cruz. Y entonces eso la abracé de todo corazón y mi vida cambió como, o sea, no es perfecta, no fue exitosa a los ojos de Dios, a los ojos, perdón, de las personas. Pero yo sabía que era una espiritualidad porque ya lo había probado, había leído, lo había investigado. Era una espiritualidad que era de acorde a la voluntad de Dios. ¿Saben? Hay personas en mi familia que me lo han dicho en los últimos 15 años, que ven cosas en mí o en mi familia o en mi esposa o en mis hijos que no ven en ninguna de las otras familias alrededor.
Y no tiene nada que ver con ningún mérito mío. Por mí yo estaría hasta peor. Pero es por la obra de Cristo en mi corazón y en los miembros de mi familia. Y eso es lo que hace, es que fue que el Espíritu de Dios, usando mi pecado y mostrándolo, me pasó de un lugar a otro, de una realidad a otra. Eso fue lo que pasó. Y todas las personas que estuvieron involucradas en dar un aporte de arena para llevarme de A a B, lo que estaban haciendo era pescando. Eso es lo que estaban haciendo. Tal vez ellos no lo llamarían así, pero eso es lo que la Biblia dice. Ellos encontraban parte de su identidad en llevar a otros hacia Cristo. Y desde la muchacha, la segunda muchacha, el pastor, los pastores, cada uno de los dirigentes de estudio bíblico, cada una de las personas que estaban en la iglesia y que empecé a relacionarme, tenían un grano en llevarme a conocer lo que es el Evangelio. El apellido ya no importaba, lo que importaba es que yo quiero el Evangelio. Y el Evangelio ahora yo lo creo. Y si es cierto, algo está pasando que los otros pueden ver. Algo ha pasado en el corazón que los otros pueden ver. Y yo también puedo verlo. Sin dejar de ser un pecador y merecedor todavía. No me merezco nada. Esa es la metáfora que está presentando Lucas de ser pescadores de hombres. Y nuestro texto nos habla de Pedro y de un acontecimiento que sucedió. Jesús en el capítulo, Lucas, el escritor del Evangelio, describe en el capítulo 4 que Pedro algo sabía de Jesús cuando llega a esta situación. Llegó a la ciudad donde estaba Pedro y llegó y entró Jesús a la sinagoga y empezó a enseñar en la sinagoga. Todo judío era perteneciente, tenía que ir a la sinagoga, incluyendo Pedro. Y Jesús enseñó la palabra de Dios y la gente se sorprendía. Se sorprendía de la enseñanza. Inmediatamente parece que había fuera de la sinagoga un endemoniado, una persona con un espíritu maligno apoderándose de él, y Jesús lo saca el espíritu. El espíritu, dice Lucas, de que reconoció a Jesús. Jesús, no nos toques. Y él les dice, dejen a ese hombre, y dice que el espíritu maligno, o sea, el demonio salió. Y esa persona fue sanada y liberada. Y la gente se sorprendía de ese poder, del poder de Dios en Jesús, de la capacidad de poder hablar la palabra de Dios. Entonces la gente lo seguía, quería saber más. Jesús estaba explicando la palabra de Dios. Entonces la gente lo sigue, tiene preguntas para con él, y él se va por el lago y es donde llega donde estaban las dos barcas. La gente buscándolo, y entonces es lo que se da cuenta que hay dos barcas, si ese es el mar, ¿verdad? O el lago, y si este es donde está la gente, ve que hay dos barcas allí. Entonces le dice al dueño de una de las barcas, Pedro, ¿por qué no la tiras un poco a flotar? Yo me voy a montar en la barca y así puedo enseñarles a las personas. Pausa, se me olvidó un detalle. De la sinagoga a donde estaban las barcas, dice el capítulo 4, que lo llamaron a Jesús de que había una señora muy muy enferma que se estaba muriendo, que si la podía sanar. Era la suegra de Pedro. Y dice el texto que era la suegra de Pedro. Y entonces Jesús va y sana a la suegra de Pedro de la fiebre. Entonces cuando él llega con las multitudes y están las barcas y Pedro está ahí, Pedro posiblemente, no lo dice el texto, pero estoy asumiendo, lo digo yo, no el texto, Pedro sabía quién era Jesús. Sabía lo que le sucedió con la suegra, escuchó todo lo que la gente decía sobre el endemoniado y sobre la sanación del endemoniado, como también lo que enseñó en la sinagoga. Entonces Pedro tiene una gran percepción de quién es Jesús, ¿verdad? Y ahora viene y le pide que mueva la barca y empiece a enseñar. El texto dice que justamente después de terminar enseñando a la multitud todavía lo está viendo y le dice a Pedro, vamos a pescar mar adentro. Y lo que sabemos en el texto es que Pedro le dice, Señor, he estado pescando toda la noche y no pescamos nada.
pero esto que usted me está diciendo, lo vamos a hacer. Entonces Lucas nos está dejando ver la actitud de Pedro. Tiene una perspectiva elevada de Jesús y simplemente obedece lo que Jesús pide. Al puro final de la sección vieron, Pedro, sígueme. ¿Y qué hace Pedro? Y lo sigue. Hay algo que Lucas está tratando de enseñar que posee y hace y practica un discípulo de Cristo verdadero. Y tiene que ver con algo en el corazón, cierta actitud en el corazón. Y es la actitud de humildad, una humildad que prepara al ser para obedecer cuando Cristo habla. Y esa es la primera idea que te quiero compartir en esta mañana. El discípulo tiene una humildad y está en relación a su perspectiva de quién Cristo es. Un seguidor de Cristo tiene una perspectiva sobre Cristo, elevada sobre Cristo, que lo hace y lo mueve a practicar una humilde obediencia a Cristo, a las palabras de Cristo. Y eso lo vemos ejemplificado en cómo Pedro reacciona. ¿Saben? Si hay una prueba para un ser humano, es tomar este libro, la Biblia, y obedecer. ¿Qué es lo que puede motivar a una persona a leer este libro que se llama la Biblia, creer la autoridad y someterse y vivir de acorde a ella? Y la respuesta es nada para un ser humano. Nada que esté en el ser humano lo va a mover a hacer eso. Eso lo puede hacer solamente alguien que ha sido crucificado con Cristo. Cuando Cristo viene a morar al corazón, el Espíritu de Cristo se vuelve Señor del corazón y permite hacer cosas, empodera para hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se llama el Espíritu de verdad. Ahora la persona tiene deseo de conocer lo que es la verdad. La persona se vuelve evidente que él quiere saber lo que dice la palabra de Dios y la quiere obedecer. No lo va a hacer de manera perfecta, pero eso se vuelve la actitud de vida, conforme frente a la palabra de Dios. Es algo que al inicio, cuando empecé a caminar y seguir a Cristo, y esas personas me decían, ven a la iglesia, ven al estudio, yo no quería. A mí nunca me enseñaron ni de niño a seguir la Biblia, sino lo que decían las personas que estaban frente a mí. Ni en la catequesis, ni en el catecismo, ni en la iglesia me enseñaban a seguir lo que la Biblia decía, me enseñaban lo que las personas decían. Entonces ahora me traen esto y yo tengo que empezar a escudriñar qué dice la Biblia sobre ella misma. Entonces aprendí que decía que era la palabra de Dios, las palabras del que es perfecto, creador de todo, que lo sabe todo. Entonces llegó un momento, y creo que es fruto del Espíritu Santo, que uno dice, la verdad es que saben que Él sabe más, yo sé menos, mi rol es aprender y Él enseñarme. Y como lo he dicho en el pasado, llega esa humildad que es un fruto de la presencia de Cristo en uno, que dice, mi labor es someterme a lo que dice las palabras de Dios. Entender lo que está enseñando, qué puedo aplicar de allí, cómo lo debo de aplicar, y luego mi rol es obedecerla, confiar en el Señor y seguirla de todo corazón. Entonces, eso lo puede hacer un cristiano porque vive el Espíritu de Dios en su corazón, le permite entender lo que es verdad en el texto y creerlo verdad y obedecerlo. El creyente, hay una obediencia humilde, la actitud que lo hace responder a las palabras propias de Cristo. Y lo vemos ejemplificado en Pedro. Los discípulos también, para Lucas es importante que veamos que los discípulos también tienen han hecho conciencia, son conscientes de que son pecadores, de que su carne está hecha de pecado, que aunque tiene el Espíritu Santo empoderándolo para vivir una vida para la gloria de Dios, todavía es débil y tiene que tener cuidado y tiene que estar en batalla contra el pecado. Una noción también de que
no se merece nada porque es un pecador. Y vive en humildad buscando seguir a Dios para la gloria de Dios. No porque seamos mejores o más capaces, pero es porque Dios está presente en nuestras vidas. Entonces, mira la respuesta de Pedro, la segunda actitud de Pedro. En el versículo 8, Pedro y dice: apártate de mí, Señor. Pedro ve el milagro. Pedro observa el milagro. Ve esto increíble. Primero que todo, él es profesional pescador. Nunca pescarían de día, solamente si van a tratar de encontrar la carnada. Pero si lo que van es ir a pescar lago adentro o mar adentro, no pescarían de día. Los pescadores profesionales pescan de noche en el lago. ¿Por qué? Porque es donde los peces no ven las redes. Saben dónde están, tiran las redes y traen el pescado. No en el día. En el día es tiempo para lavar las redes y prepararse para la siguiente jornada. Entonces viene este señor y de pronto le dice: no, vamos a ir a hacerlo. Y tienen la pesca de la vida. Y dicen que llenan la primera barca. Y que la primera barca, una barca en ese tiempo, posiblemente, de hecho se encontró una, hace tal vez, no sé, menos de 10 años, se encontró una intacta. Posiblemente de 100 años después de Cristo. Entonces quiere decir que es posiblemente del tiempo. Tenía como 25 pies, eso es como de ahí a allá. Una barca de esas podría tener como este ancho. Van donde no hay peces y de pronto los peces están ahí y empiezan a meter el pescado y se empieza a llenar la barca y dice que se empieza a hundir. Llaman la segunda y igualmente piden ayuda y llenan la segunda y se empiezan a hundir. Entonces Pedro está delante de Cristo, de Jesús. Ve claramente la presencia de Dios en Jesús. Ve claramente el poder de Dios en Jesús. ¿Y su reacción qué es? Apártate de mí, porque yo soy un pecador. La primera reacción humilde de Pedro, y Lucas quiere que veamos eso, de un discípulo, es que tiene consciente su relación con respecto a Dios, su posición con respecto a Dios. Que uno es un pecador no merecedor de nada. Que uno es un pecador, un ofensor natural de Dios. Y Dios delante de nosotros, ¿por qué quisiera y necesitaría darnos algo? Pero aún así, de su iniciativa, Él nos lo da todo. Inclusive el medio para poder tener una relación con Él. El medio para recibir el perdón de Él por lo que hacemos y por lo que somos. Nos permite tener el Espíritu Santo que nos permite vivir la vida agradable a Él, aunque a veces no queramos, pero tenemos el empoderamiento para ser el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, el que Dios quiere que seamos, por gracia solamente. El hombre natural, el usted natural y el yo natural, no buscamos y deseamos a Dios por naturaleza. Es por gracia que ahora tenemos el deseo de buscarle y de conocerle y de agradarle. Entonces, una marca del discípulo es tener conciencia de qué es el pecado, de que estamos afectados por el pecado, que por gracia podemos reconocer lo que es verdad, que por gracia, sin merecerlo, podemos obedecer a Dios. Y Pedro tiene conciencia que está delante de alguien inusual, en cuya persona está la presencia de Dios y en cuya persona mora el poder de Dios. Y dice que por eso es que dices: apártate de mí, porque yo soy un pecador. Ahora, ¿cómo se aplica esto para ti y para mí? Ahora usted y yo sabemos más. Ese no era simplemente un gran hombre, como Pedro creía al inicio. Después lo llegó a confirmar que era el Cristo, pero él no lo sabía en ese momento. Pero ustedes y yo sí sabemos que es el Hijo de Dios. Y hemos creído que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud como discípulos, sabiendo que el Creador de todo entregó su vida en rescate de nuestras vidas, para que nosotros los ofensores fuéramos perdonados? Y se castigó la paga de nuestro pecado en Él mismo, para que ni tú ni yo la tuviéramos que pagar.
¿Cómo se reacciona y cómo se vive a eso? Bueno, se vive conscientes que somos todavía pecadores, por gracia, sin merecerlo, salvos. Por gracia, sin merecerlo, siendo transformados semana tras semana. Por gracia solamente teniendo todo lo que Él nos da. Protegidos por Él, cuidados por Él, pastoreados por Él, animados por Él. Entonces tiene que ser una vida de humildad. Ahora vemos cómo también Lucas está enseñando la vocación primaria a la cual Cristo llama a todos sus discípulos. Y aquí me voy a enfocar el resto en los otros 2 versículos. Mira versículo 10. Entonces le dice: no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 10. Cuando habla de pescador, si ustedes se van a este mismo acontecimiento, pero en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Marcos 1 o Mateo 4, narran el mismo acontecimiento y dice pescadores de hombres. Ahora, nuestro pasaje, en nuestro texto, dice la palabra, ¿dónde estoy? Me perdí. 4, el 1, el 11, sí, el 10. Pescadores de hombres. ¿Por qué pescar? ¿Por qué usar la palabra pescar? Bueno, es la acción de sacar algo. En la narración tiene que ver con sacar el animal fuera. Entonces es una metáfora para referirse de poder ayudar en el proceso en el cual Dios lleva a una persona de una realidad A una realidad B. ¿Cuál realidad B? Una persona redimida, perdonada, adoptada como hijo, como hija de Dios, justificada, redimida, regenerada, rehabilitada en una relación con Dios, adoptada como hijo de Dios, con la presencia del Espíritu de Dios, habitando el poder de Dios en su corazón para vivir una vida siendo transformado a la imagen de Dios. Esa es la nueva realidad, el nacer de nuevo. Ser un pescador tiene que ver con llevar, con rescatar, ayudar al proceso que Cristo tiene en la vida de una persona para rescatarla de una realidad de pecado que tiene que pagar el pecado, ser dominado por el pecado, afectado por la muerte, vivir una vida en separación de Dios, de esa realidad y llevarlo a la nueva. A la nueva. Pescar es ayudar, dar un granito de arena en el proceso en el cual Dios lleva a una persona de esta realidad a la otra. Déjame llevarte al inicio, a la primera donde están todas las metáforas. Mira todas las metáforas. Siempre hemos puesto una familia ahí en el centro. Es el proceso de poder llevar a un joven, una joven, un niño, una niña, un hombre, una mujer adulta, para que pase de vivir una realidad separada de Dios a que pase a una nueva realidad ahora crucificada, unida con Cristo morando en su corazón, siguiendo a Cristo, sirviéndole a Cristo, edificando el cuerpo, oyendo la palabra pero haciéndola. Y ese es el proceso en el cual nos invita el texto a entender de que es una realidad que Dios quiere que vivamos de todo corazón. Que ustedes y yo tomemos posesión de un rol en el proceso de llevar personas de la muerte a la vida para la gloria de Dios. Yo sé que todos ustedes que han creído en Cristo podrían nombrar personas que son los que se invirtieron, confiaron, tuvieron fe y se aproximaron en el proceso de su vida para apuntarlos a la cruz. Como yo les conté al inicio, esas personas lo que estaban haciendo era
obedeciendo, viviendo la realidad que la metáfora hablaba a ellos sobre evangelizar, sobre llevar las buenas noticias a otros de lo que Dios ha hecho para que puedan tener vida nueva, perdón. El discípulo se une a Jesús en esa obra y aporta su grano de arena. Saben, nosotros tenemos un ministerio que se llama Awana, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, la hermana que está a cargo de Awana, este es el ministerio de los niños, se reúne los miércoles en la noche y les enseña teología a los niños, teología sistemática, y les va enseñando sobre las principales doctrinas, y lo va haciendo con juegos y demás. Ella se llama Laura, viene al primer servicio, y se sienta ahí normalmente en esas 2 sillas. Y yo no sé si ustedes conocen a Laura, si no la conocen debieran de conocerla. ¿Por qué parece importante? Bueno, su servicio al Señor hoy es viene desde muy temprano los miércoles, se dedica a los chicos para poder venir y sembrar las semillas del Evangelio para que den frutos. Ahora sí, pastor, está bien, qué bonito, pero ¿cuál es su punto? Laura vivía en una casa aquí nomás cuando era niña, aquí nomás en estas cuadras, eso es lo que entiendo. Y de niña, alguien de esta iglesia, hace 40 y pico años, no sé cuántos más, la invitaron para que viniera el miércoles aquí. Y ella vino y empezó a venir sin los papás, sin la familia, solita. Y miércoles tras miércoles tras miércoles fue entendiendo el Evangelio. El Señor la salvó, el Señor la rescató, se volvió miembro de la iglesia. Hasta con su esposo venían a la iglesia, sus hijas fueron criadas en la iglesia. Ahora ella está a cargo del ministerio que la llevó a los pies de Cristo. Ahí en la pared de servicio, si usted sale por aquí, ve oportunidades de servicio. Ahí está, dice el Ministerio de Niños, Awana, necesitan gente que les ayude durante los miércoles en la noche para poder servir en ayudar a lo que podría traer a niños a los pies de Cristo. Necesitan pescadores, necesitan gente con fe, gente que tiene tanta fe que va a sacrificar, apartar, esforzarse para poder venir y decirle, Laura, ¿en qué le asisto? ¿En qué me ayudo? ¿En qué le puedo ayudar? En esa pared de servicio tienes un montón de áreas donde estarías ayudando directamente, ya sea que tú personalmente puedas presentar las buenas nuevas o puedas facilitarnos para que puedas llevar a las personas a que puedan recibir el Evangelio. Para que yo me pueda enfocar en enseñar y presentar el Evangelio para que otros lo puedan hacer directamente. Cada una de esas oportunidades de servicio que están allí puestas para ti, para que ores, si no estás sirviendo, que puedas considerar, aportan un grano directo para poder llevar personas de una realidad a la nueva realidad en Cristo. Esto no es para que lo veas como una carga, esto es un honor, esto es un gozo de participar en transformarle la vida a una persona y cuidado a toda su familia y cuidado de generación en generación. Pescadores de hombres. Ahora, mira cómo cierra la última sección con el último versículo. Versículo 11. Y le dice, después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lucas está enseñando algo tremendo allí. ¿Qué significa lo dejaron todo? Creo que es representativo de volver la misión de Cristo de rescatar personas, la vocación primaria, pero no la única. Quiere decir que ahora la misión de la iglesia de salir a rescatar personas, evangelismo, se vuelve la vocación primaria de cada discípulo, de poder aportar algo en la misión de la iglesia, a rescatar más personas, a participar activamente en algo. Esa se vuelve la prioridad, cada quien en sus distintos roles.
Entonces, no quiere decir de que Pedro dejó de pescar completamente. No quiere decir de que dejaron sus vocaciones posiblemente ahí, al momento, sí. Pero eso no quiere decir que no llegaron a pescar después. Pero que la vocación de ser pescador de hombres se volvió la primaria. ¿Eso qué implicancia tiene para todos nosotros? Bueno, para cada uno de nosotros en nuestras distintas realidades va a tener distintas aplicaciones. Cuando yo tenía 22 años, no, tal vez como después de tener unos 4 años de caminar con el Señor como creyente, entendí que yo no podía escoger cualquier tipo de esposa. ¿Por qué? Porque si yo tenía claro que yo iba a vivir con la prioridad de ser un pescador de hombres, entonces yo necesitaba una compañera que fuera una ayuda útil para eso. Alguien que me ayudara, no alguien que más bien me pusiera problemas para eso. Si yo iba a escoger cierta carrera, cierto trabajo, ciertas relaciones, amistades, lugares, yo los voy a escoger de manera que me faciliten lo que es la voluntad de Dios para mi vida, no para que me la compliquen. Lo transformó todo. Empecé a trabajar para una compañía y yo trabajaba en campamentos los sábados para poder, en evangelismo, iba a la iglesia los domingos y trabajaba en una compañía buenísima, constructora, famosa, iba súper bien, me ofrecieron acciones y todo, y de pronto, pero eran ateos, mis jefes eran ateos. Y me acuerdo un día que me dijeron, eso que usted hace los sábados y los domingos, es una pérdida de tiempo. No, aquí usted tiene que trabajar los sábados también y cuidado los domingos también. Y yo era como, ¿y ahora qué hago? Y eso fue uno de los mayores pasos de fe. Ay, padre, ¿ahora cómo hago? Y entonces le dije, y fue en fe, lo dije en fe, no estaba tan claro, pero la petición fue, Señor, si esto me va a pasar en cualquier compañía, yo voy a tratar de servir con mi vida para servirte en la iglesia, aquí y allá. Y esta gente lo que va a hacer es, ¿cómo voy a hacer las dos cosas? Entonces, Señor, necesito mi propia compañía. Y esa fue la petición y fue sincera. Si yo tengo mi propia compañía, yo puedo tener control de las cosas. Y el Señor me la dio. Y por 11 años la utilizamos para poder apoyar iglesias, apoyar ministerios. Fundamos 2, la compañía financió la plantación de las 2 iglesias. ¿Sabe? Lo que se necesita es tener fe, convicción, compromiso. Y el Señor bendice y honra eso. De nuevo, si fuera por mí, no hubiera hecho nada de eso. Eso simplemente es los frutos del Espíritu Santo presente, dirigiendo y moviendo en cierta dirección. Por mí, el natural Manrique, sin la presencia del Espíritu, hubiera estado buscando otras cosas y haciendo otras cosas. Eso es simplemente Cristo en una persona dirigiendo. Mis hermanos, la vocación primaria del creyente, se vuelve la misión de Cristo. Piénsenlo así. Dios está en misión en el mundo, rescatar personas. Entonces, cuando Él rescata a una persona, esa persona, si está unida a Dios, está en la misma misión. Si Dios es misional de carácter, sus discípulos son misioneros también. Y están en misión en este mundo. La primera misión que tienen los discípulos es evangelizar a sus propios hijos. Es traer el evangelio a sus propios hijos. Esa es la primaria, los primeros. Yo soy pastor y he estado pescando en mi casa junto con mi esposa desde el día 0 que nació el primero. Pescando, poniendo semillitas en casa, en la iglesia, con sus amistades y las personas que se relacionan para que les hablaran de Cristo, para que les sigan hablando de Cristo. Hemos estado pescando y seguiremos pescando y ahí estamos, apuntándolos a Cristo. No de manera perfecta y no van a ser nunca creyentes perfectos, pero esa es nuestra vocación primero. De segunda, el resto de personas. Pero ahora, pensando en el resto de personas, nos invertimos para seguir poniendo granitos de arena en los procesos de distintas personas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que Dios
te está llamando a los padres de familia de aquí, primero, volver su prioridad ser pescadores en casa. Empieza con empezar a leer la Biblia. Aunque no conozcas muchísimo, la lees y se las lees. Terminas que te vean, que empiecen el día viéndote leer la Biblia y que terminen el día viéndote orando y dependiendo de Dios. Ellos van a querer hacer lo que papi y mami hacen, lo que naturalmente ellos hacen. Si vienen a la iglesia, papi y mami siempre vienen a la iglesia y yo también voy a la iglesia, es lo que hacemos en mi familia. Y empiezas a darles testimonio y ellos empiezan a seguir. Y les presentas el evangelio y les empiezas a explicar el evangelio. Mis hermanos, todos aquí tenemos un rol en llevar el evangelio a los chicos, adolescentes que están entre nosotros. A veces será apuntándolos a que no hagan algo, a veces es apuntándolos al evangelio puro, a Cristo puro, trayéndolos consistentemente a las actividades para que se les pueda presentar el evangelio. ¿Saben? Se vuelve la primera vocación. Ahora, hay hombres y mujeres que vienen a la iglesia que no conocen de Cristo. Y podemos tomar el rol. Vienen estos banquetes, tanto del grupo de mujeres como espero al final del año podamos hacer una reunión más el grupo de hombres y podemos traer hombres en nuestras relaciones para que el Señor pueda traer convicción y salvación a cada uno de ellos. Les he puesto ahí esta tarjeta. La tienen en su boletín. Esto es para antes de direccionarse a tratar de llevar el evangelio, invitar a personas en el marco de nuestras relaciones y para que usted pueda empezar orando. Saben, lo que Pedro hizo fue ser testigo del poder de Dios frente a él y eso lo movió a seguir a Cristo y a volverse un pescador de hombres. Si tú has sido testigo de Cristo, el poder de Cristo en tu vida, lo que necesitas es contarle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si no ha hecho nada en tu vida, entonces no tienes de qué hablar, pero si ha hecho algo en tu vida, tienes mucho de qué hablar. Entonces, Dios ha puesto en tu marco de relaciones una serie de personas que es a través tuyo que quiere que ayudes al proceso de rescate de ellos, empezando con tus hijos. Ya que sean no creyentes, o que sean creyentes que no van a iglesia, o que sean creyentes que van a una muy mala iglesia, sin temor lo digo, Dios los quiere en una sana iglesia. Ora, tómate las siguientes semanas para orar y colocar las almas, porque son almas preciosas delante de Dios, que Dios ya les creó el medio para que puedan venir a los pies de Él, a una relación de Él, y te quiere utilizar a ti, hombre o mujer imperfecta, pecadora también, para que puedan venir a conocer lo que es el verdadero amor, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a llenar con fe esa tarjeta, a orar por esas personas. Pídele, Señor, ayúdame a saber cómo, quiénes, cómo le entro a esta persona, a qué lo invito, cómo puedo yo prepararme para presentar el evangelio, lo que es el evangelio. Mis hermanos, el estudio de escuela dominical a las 10 de la mañana aquí te entrena a cómo conocer el corazón de la teología, de las doctrinas de Dios. Si te unes al pastor Harold o a Martín a las 10 de la mañana, vas a ser formado y formada en el conocimiento que tienes que tener para poder presentar el evangelio de manera completamente fiel. Te animo a tomar ese recurso para prepararte para hacer eso. Amén. Ten fe. El Señor puede usarte perfectamente. El Señor quiere usarte para trasladar hombres y mujeres preciosas delante de Él, de la realidad en la que viven a esta nueva realidad de los hijos y de las hijas de Dios. Vamos a orar.